Dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. Bienvenidos una vez más a nuestro programa especial de RCR Salud. Hoy, muy contento de compartir con nuestros oyentes la información que para todos ustedes tenemos. Y hoy es un día muy especial porque ayer, día 11 de abril, se celebró o se conmemora el Día Mundial del Paciente con Parkinson. Entonces, fíjense que dentro de todos los equipos de salud siempre hay una preocupación por dar un poco algo más de lo que hacemos cotidianamente. Y por esa razón, el invitado de hoy, que además no fue una sorpresa para mí porque ya creo que en otra oportunidad lo había oído, pero siempre queremos que desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer, siempre queremos dar un poco más, hacer un poco más por la gente, por los pacientes, por nuestra gente. Y por eso el invitado de hoy es el doctor Alfredo Díaz Ciol, quien es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela con un Master Science en odontología restauradora en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Hoy por hoy, pues, ya jubilado de la universidad, pero todavía en ejercicio. Y el hecho de esto que les acabo de comentar, pues, es simplemente que el doctor Alfredo Díaz no se ha quedado solamente con el tratamiento de sus pacientes convencionales y las terapias convencionales, sino que hoy por hoy se está ya metido la mano en los pacientes con Parkinson. Buenos días, doctor Alfredo Díaz, y muchas gracias por atender nuestra llamada telefónica. Y queríamos empezar por preguntarle, primero, ¿qué lo llevó a meterse de lleno en la ayuda de los pacientes con enfermedad de Parkinson? Porque no es una cosa de todos los días, a pesar de que todos los días queremos ayudar, pero algunas veces no sabemos en qué ayudar. Y a mí me parece que esto es una especialidad, un paciente muy especial en su tratamiento por la cantidad de dificultades que tiene. Entonces yo quería, por favor, que pudiéramos, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo se diagnostica? Y por supuesto, vamos a tener las implicaciones de lo que usted hace como tratamiento o cómo es el tratamiento de estos pacientes desde el punto de vista odontológico. Y bienvenido a nuestro programa, doctor. Hola, José Eduardo, buenos días. Bueno, encantado de estar nuevamente en tu programa y un saludo caluroso a toda esa audiencia de RCR y de tu programa. Bueno, en realidad este episodio de mi vida profesional viene referido a una invitación que gentilmente me hiciera ya hace unos cuantos años el doctor Isaac Mosquera Sánchez, neurólogo, director del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Nosotros, después de una larga y fructífera amistad y también por el hecho de compartir a nivel verbal para aquel entonces algunos casos clínicos complejos de nuestro ejercicio particular, él médico, internista, neurólogo y yo odontólogo especialista en odontología restauradora. Bueno, pues encontramos algunos puntos en común acerca de los pacientes en aquel momento referido a disfunción temporomandibular y fracturas y dolor crónico a nivel del tercio inferior de la cara. Y eso pues hizo que él me invitara a participar en el equipo multidisciplinario del instituto que él prestigiosamente dirige, que es el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, conocido por sus siglas como INAP. En el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, una de las clínicas que se trata ahí de manera semipresencial
o de manera de hospitalización parcial a los pacientes es la clínica del Parkinson. Hay otras dos clínicas más, una que es de fibromialgia y dolor crónico y otra que es de clínica de trastornos afectivos. Pero enfocándonos en lo que me preguntas en relación a al Parkinson, es por la discusión de casos clínicos de la clínica de Parkinson y dolor y movimientos involuntarios, que bueno, yo me vengo familiarizando un poco con el tema y debo decirle a la audiencia que yo no soy un experto en la enfermedad de Parkinson, sino doy un aporte desde el punto de vista de mi formación en la parte de oclusión y disfunción temporomandibular en relación a el temblor que pueda estar asociado a nivel mandibular y a nivel de los síntomas del tercio inferior de la cara, a nivel articular, a nivel de oclusión y de articulación o dentaria propiamente dicha, y también de los síntomas dolorosos a nivel muscular que eso puede ocasionar. Y bueno, en referencia a lo que me preguntas acerca del diagnóstico, bueno, indudablemente que el signo cardinal desde el punto de vista clínico del paciente con Parkinson es el temblor o la rigidez, dependiendo del tipo de Parkinson que se tenga, porque puede ser un Parkinson rígido también. Y por supuesto todas los trastornos asociados a ese temblor a nivel de la marcha, y por supuesto va variando dependiendo del estadio en el cual el paciente acuda a la consulta. Ahora, ¿cuál sería mi intervención o mi ayuda al equipo multidisciplinario que opera en el Instituto de Neurología y Neurociencia Asociada? Es cuando el temblor está en la mandíbula y ocasiona morbilidad al paciente, bien sea porque no hay una posición céntrica de la mandíbula con respecto al maxilar, es decir, el paciente no tiene coordinación para cerrar la boca, y por supuesto para tampoco cumplir las funciones más básicas, como es masticar, alimentarse, comer, hablar, etcétera. Esa pérdida de control sobre la apertura y cierre de su boca, podrá hacer posible que el paciente tenga muchas lesiones traumáticas por mordedura, por automordeduras. Es posible que sí, que ocasione mordeduras y que se hagan laceraciones, heridas o que se lastimen los tejidos blandos, sobre todo cuando existen movimientos incontrolados espasmódicos que en la literatura se definen como los jerky, que son movimientos digamos que en donde la mandíbula salta de manera incontrolada y allí se produce entonces la mordedura de labios, carrillos, lengua, etcétera. Ahora, lo importante a destacar aquí, José Eduardo, es que hay que diferenciar si el paciente que tiene un temblor mandibular es un paciente que solo sufre de Parkinson o que pueda tener un grado de disfunción temporomandibular avanzado que lo lleve a un temblor y a una incoordinación. Y no sé si me lo permites, puedo tratar de exponer lo que estoy tratando o explicar un poco mejor lo que estoy tratando de decir, claro, a través de un caso clínico que nos llegó hoy. Es suyo, doctor. Muy interesante. A mi consulta odontológica llegó un paciente con un temblor mandibular extremadamente severo, con una gran incoordinación y con un signo característico de una disfunción temporomandibular avanzada, que es lo que se llama los dientes alocados, o como aparece en la literatura, los Fulch teeth. Y esos dientes alocados hacen que no haya una posición céntrica estable y permanentemente la mandíbula esté temblando. Desde el punto de vista odontológico, eso para mí resulta bastante llamativo, pero el temblor era tan severo que yo primero pensé en un Parkinson y le pregunté en la anamnesis al paciente si ella había sido descartada con enfermedad de Parkinson.
Me dijo que traía un soporte de su historial médico, en donde le habían hecho extensos estudios porque ella también pensó que podía tener Parkinson y que no era Parkinson. Pero me relató algo sumamente llamativo, y es que es algo en lo que quiero profundizar un poco acá. Y es que ella había sido una paciente totalmente sana, profesional de la salud, porque es una paciente ligada en todo su ejercicio profesional a la psicología clínica. Además de eso, un paciente que está ligada a la docencia universitaria y que tenía un nivel lo suficientemente bueno como para estar cuidando de su salud. Pues resulta que ese paciente, cuando le vinieron los cambios postmenopáusicos, una señora, bueno, pues fue tratada con una droga que son los bifosfonatos para tratar de prevenir la disminución de masa ósea, producto de la menopausia. Y ese tratamiento fue, digamos, por decirlo lo menos, un poco incontrolado y muy prolongado durante 7 años. Entonces, un paciente que era completamente sano desde el punto de vista de salud bucal, que no había tenido jamás enfermedad periodontal, empezó a notar cómo sus dientes se aflojaron, cómo sus dientes se movían y cómo llegó un punto en el que el desorden de la posición de los dientes en el maxilar inferior y en el maxilar superior hacía que no hubiese una posición en donde ella pudiera cerrar su boca. Entonces, ¿qué pasó? Ella, empezó a hacer una serie de investigaciones. Efectivamente, no tenía la enfermedad de Parkinson, pero empezó el temblor, ya no tenía una posición céntrica estable y tenía el síndrome o el signo clásico de dientes alocados, y entonces acudió a mi consulta ya después de haber ido a 2 terapias oclusales anteriores, en donde la última de ellas, con bastante tino, la paciente fue colocada en una férula ortostática de recubrimiento total de maxilar superior para tratar de aliviar los síntomas. Sin embargo, ella llega con los síntomas todavía más graves porque la férula la colocaron y nunca le hicieron ajustes. Entonces, por supuesto, todas las interferencias oclusales que habían se fueron trasladando a la férula en la medida en que el temblor se hacía más y más severo, y donde no había una posición estable de la mandíbula con respecto a la férula, ni mucho menos ya con respecto al maxilar. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente a ella, a raíz de la cantidad de bifosfonatos en esa presentación de alendronato que le dieron a ella, pues perdió hueso maxilar, sobre todo en el caso de ella de maxilar inferior, y eso hizo que sus dientes pues perdieran soporte, y al perder el soporte cambiaran de posición como si hubiese tenido una enfermedad periodontal infecciosa avanzada. ¿Alguna pregunta o sigo adelante? Siga adelante, que por ahí lo vamos a preguntar. Ok, entonces yo me puse a investigar qué era lo que a ella le habían dado. A ella le dieron una droga que es un alendronato cuyo nombre comercial lo voy a decir acá, se llama Fosamax. Ajá. Y muy utilizado hace muchísimo tiempo. Muy utilizado y muy difundido entre esa práctica para control de la osteoporosis. Pero a medida que ha sido utilizado ese y otros más para la terapia de la osteoporosis, pues se han incrementado el número de reabsorciones a nivel de la mandíbula, que son mucho más graves o mucho más evidentes o mucho más alarmantes cuando hay un procedimiento quirúrgico en la mandíbula, bien sea una extracción dental, bien sea una cirugía periodontal. Algún tipo de procedimiento invasivo hace que haya una manifestación clínica en donde eso, las heridas no cierran y el hueso queda expuesto. Entonces, ¿cuál es la explicación de todo esto? Bueno, sencillamente los alendronatos y los bifosfonatos, en este caso en general, actúan para
tienen afinidad por el tejido óseo y particularmente actúan sobre el metabolismo de los osteoclastos. Y la patogenia de ellos está en que interrumpen la actividad remodeladora osteoclástica y el recambio celular óseo que se necesita para el mantenimiento de un hueso sano. Por supuesto que a nivel de la interacción del diente con sus órganos de fijación, particularmente el ligamento periodontal, que es el que conecta el diente con el hueso maxilar, hay un recambio importante y hay una gran vascularización. Y mientras esa vascularización es más profusa para que ese recambio se produzca y ese hueso se mantenga sano, bueno, pues cualquier droga que interrumpa o que altere ese metabolismo normal que debe ocurrir allí y frene la actividad osteoclástica, bueno, sobre todo si se hace por un tiempo prolongado, puede resultar en casos como el que yo estoy exponiendo. Me están haciendo una indicación de que tenemos que hacer una pausa. Entonces, quiero que hagamos una pausa en este momento. Hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Alfredo Díaz Sciol. Nuestro tema de hoy, la relación y lo que podemos hacer con nuestros pacientes de Parkinson desde el punto de vista odontológico. Importante, por eso espero que sigan con nosotros y no se retiren. Ya venimos, que vamos a hacer una breve pausa. Ya venimos. Usted está escuchando RCR Salud, al servicio de su bienestar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Salud le invita a seguir escuchando nuestro tema de hoy con el doctor José Eduardo Troconis y sus invitados especiales. Pues sí, hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando con nuestro gran invitado de hoy, gran amigo, gran profesor y por supuesto muchísima, pero sobradísima persona, el doctor Alfredo Díaz Sciol, quien fue profesor de la Facultad de Odontología, ya jubilado, pero llegó a su titularidad y tiene un Master Science en Odontología Restauradora en la Universidad de Michigan. Y esta vez estamos conversando acerca de lo que podemos hacer desde el punto de vista odontológico con los pacientes que tienen Parkinson. Y ha sido un relato realmente bien importante y bien educativo, porque entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que la odontología no es lo que la gente cree en general, que es solo tratar dientes porque tienen caries o porque hay que sacarlos porque están ocasionando algo dentro de nuestros maxilares o lesiones que puedan aparecer en el cabello bucal. No, sí, sino que también además tenemos necesidad de atención a los pacientes que tienen enfermedades algunas veces pues como neurológicas, como lo que es el Parkinson, y que necesitan atención muy bien, yo diría que refinada, porque no todo el mundo, a la gente, por ejemplo nosotros los odontólogos, yo siempre les digo que hay un sistema que manejamos los odontólogos, que es la articulación temporomandibular, que es el mecanismo ese que hace abrir y cerrar la boca para que los dientes entren en contacto unos con otros y podamos masticar adecuadamente. Y el proceso de masticación, que sirve para lo que ya sabemos que sirve, se efectúe de manera adecuada. Entonces, eso, cuando se altera, pues el paciente tiene muchos problemas. Entonces, es un problema que debería ser nuestro, odontológico, pero nuestro odontológico especializado en eso. Y hay mucha gente que mete la mano, y algunas veces no mete la mano de manera adecuada, sino que algunas veces se hace mucho daño a la articulación temporomandibular. Entonces, por eso nuestro invitado de hoy, que comentaba
el tratamiento de una paciente con alendronato para su posmenopausia, y resulta que lo que causó fue una disminución del espesor óseo, y por supuesto los dientes se empezaron a aflojar. Ahora, doctor, ¿por qué si los médicos nos mandan, los endocrinólogos, o algunas veces pues los ginecólogos, que también son los que más utilizan este tipo de tratamiento, ¿por qué si sabemos que se produce una resorción, por qué no se han cambiado los medicamentos? ¿Por qué? Alguna vez tuvimos un problema con un gran oncólogo que me dijo alguna vez, mira, lo que pasa es que la osteonecrosis por alendronato, eso fue un odontólogo que leyó eso y se puso como loco y dio unos diagnósticos. Doctor, yo lo siento mucho. Yo tengo 18 pacientes reportados aquí en Caracas con osteonecrosis por alendronato. Yo me digo, ¿dónde están? Yo tengo las biopsias y tengo la fotografía. Pero resulta que el señor no sé qué fue lo que le pasó y se fue del país y no terminamos en nada. Pero yo creo que esto es una cosa grave que la gente debería saber, que cuando se vaya a poner en tratamiento por una osteopenia o por una osteoporosis, cuéntale, hágalo con la persona adecuada, hágalo con un endocrinólogo. Claro, los endocrinólogos tienen una fuente de trabajo exageradamente amplia, pero hay unos que se han dedicado a la diabetología, hay otros que se han dedicado a este tipo de problemas, hay otros que se han dedicado, por ejemplo, a la concepción de hijos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los endocrinólogos que tienen que manejar todo ese conjunto de cosas, nosotros creo que, si mal no recuerdo, tenemos como 220 hormonas que producimos en nuestro organismo. Entonces, por supuesto ellos deberían de estar encargados de todo, pero no se puede. Generalmente la gente se especializa en un campo bien restringido para poderlo hacer bien y, por supuesto, generar muchísima confianza en los pacientes. Entonces, ¿por qué esto? Espero que los números de pacientes en estas condiciones, quisiera que me dijera que están disminuyendo en número, por lo menos por este tipo de tratamiento, porque la verdad es que yo no sé, algunas veces no le considero razón explicable, razón que no tiene explicación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué será lo que pasa? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente del paciente? En primer lugar, yo creo que hubo al comienzo una gran ignorancia de los efectos secundarios por el uso prolongado de los bifosfonatos y los alendronatos y de su efecto negativo a nivel de las apófisis alveolares de los maxilares. Casualmente, cuando se empiezan a popularizar más las técnicas de implantes y empiezan a fracasar las cirugías en relación al rechazo de implantes, se buscan las causas y entonces el tema sale a flote. Y resulta que no solo apuntaba al fracaso de las terapias con implantes para restauraciones dentales sobre implantes, sino que también tenía un efecto que no se había notado hasta el momento sobre el órgano dentario normal, común y corriente, más a nivel maxilar, pero también a nivel mandibular, en un porcentaje bastante alto en ambos. Ahora, en la historia particular de mi consulta, el primer caso de fracaso lo tuve más o menos en reporte de implante hace unos 12 años, con una paciente que inclusive venía tratada con largo tiempo por alendronato y que residía en el interior del país. A partir de allí han sido muchos los casos en donde se ha hecho referencia al asunto, tanto que nunca falta en la anamnesis, cuando hago la historia clínica, preguntar si está tomando algún tipo de medicamento a los pacientes posmenopáusicos o que han tenido alguna terapia tumoral cancerígena. Ahora, ¿por qué eso ocurre? Bueno, sencillamente yo creo que había un gran desconocimiento y no es verdad que
haya pocos casos. En la literatura, en piezas bastante serias de la literatura, se describe como una epidemia causada de problemas de osteonecrosis y problemas de pérdida ósea a nivel de los maxilares por el uso incontrolado o prolongado de alendronato. Inclusive se menciona que los efectos son irreversibles porque la droga es acumulativa en el cuerpo y luego no se elimina. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde el punto de vista del paciente? Bueno, en primer lugar hay que hacer un diagnóstico diferencial sumamente importante y es lo que nosotros hacemos allá en el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se hace todo el perfil de pruebas que el paciente con Parkinson necesita, se establece si tiene el Parkinson y una vez que se hace eso y el paciente ingresa al protocolo de tratamiento, cuando los síntomas de temblor generalizado se han controlado, entonces nos enfocamos en si el temblor mandibular persiste. Y si el temblor mandibular persiste, se le recomienda al paciente una evaluación odontológica más profunda, que es entonces lo que yo hago, pero lo hago a nivel de mi consulta privada, porque de momento no estamos haciendo el despistaje odontológico en el Instituto de Neurología. Esperemos que pronto lo podamos hacer. El equipo multidisciplinario de allá evalúa al paciente desde todos los puntos de vista y establece cuál es la gravedad o en qué estadio está la enfermedad de Parkinson, cuáles son las implicaciones en su vida cotidiana, cuáles son las implicaciones en su vida familiar, cuáles son las implicaciones nutricionales, neurológicas, cognitivas, afectivas, emocionales y por supuesto ontológicas también. Entonces, una vez que ya el paciente es controlado en todas esas áreas, que se tiene un panorama, se hace la discusión del caso y entonces cada profesional indica cuál es la terapia indicada. En mi caso particular, cuando yo necesito tratar a un paciente, bien sea en este caso por temblor mandibular incontrolado o si es el caso de dolor miofacial, articular o de los músculos masticatorios, ¿okay? Entonces yo lo hago en mi clínica, pero procuro que en la mayor parte de la terapia sean cambios poco invasivos, que no signifiquen modificaciones irreversibles hasta que el paciente no esté completamente estable en su posición mandibular. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, si el paciente está asintomático, se ayuda con kinesiología, se ayuda con fármacos, si fuese necesario, pero además de eso, algo bien importante es que nosotros utilizamos la férula ortostática de recubrimiento total, en este caso maxilar superior, digamos lo que llaman un Michigan Spring clásico, con desoclusiones, o sea, con movimientos mandibulares que semejan la normalidad, pero que haya separación de los dientes en los movimientos cuando se inician los movimientos, para que la cantidad de estimulación que reciba el sistema neuromuscular sea la mínima y se vayan pudiendo relajar los músculos hasta que lleguen a una posición estable. En el caso del paciente que yo te hablaba, yo tengo aproximadamente en noviembre, voy a cumplir 2 años tratándola y bueno, al principio tuve que trabajar con la férula que ella traía, logré estabilizarla, después de un par de meses hice una férula nueva y entonces hemos trabajado sobre la férula y sobre el destete de ese paciente sobre la férula, porque en un principio tenía que usarla 24 horas al día. Y hoy en día hemos logrado que casi durante todas las horas del día el paciente pueda estar ya sin temblor y con una posición estable de su mandíbula y con confort durante la mayoría de las horas del día y usar la férula solo de noche. Pero una pregunta, fíjate, esa paciente llegó con una sola férula. Tú hiciste una segunda férula, o sea, si tenía una férula superior, hiciste la inferior. ¿O no, el paciente llegó con una férula superior, pero llegó con un temblor y una posición mandibular que no era estable, que no era fija, que estaba completamente alocada.
era tal el grado de estimulación negativa que tenía este sistema neuromuscular, porque habían interferencias oclusales por todos lados sobre la férula y sobre sus propios dientes, que no había manera de que yo pudiera hacer una férula nueva en ese momento porque no tenía una céntrica sobre la cual trabajar. Claro, esa era una buena aclaratoria porque alguien hubiera pensado, como yo lo hice, cónchale, hubieran puesto la férula inferior y a lo mejor hubieran, por deslizamiento de las dos superficies lisas, a lo mejor la cosa se hubiera estabilizado, pero no fue así, ¿no? No, porque fíjate, si tú haces eso, no estás, hay un deslizamiento sobre superficie lisa. Ajá. Esa férula no te produce una desoclusión del sector posterior cuando desliza la mandíbula hacia adelante, o sea, no te da guía anterior, claro. Y te da guías laterales de trabajo y balance. Sí, señor. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer en ese caso? Bueno, descartado el Parkinson y concentrándome en que era un problema exclusivamente de un trastorno muy severo neuromuscular y de la articulación temporomandibular, bueno, ocasionado por un problema de desarmonía dentaria, por lo que ya expliqué. Bueno, pues entonces trabajé con la férula vieja hasta que más o menos, o la férula que trajo el paciente, hasta que pude lograr disminuir el temblor y hacer un registro de céntrica relativamente más confiable que el que podía haber hecho en un caso inicial, digamos que un 90% más confiable, y con esa céntrica hice una férula nueva. Y con esa férula nueva hemos ido trabajando, haciendo las modificaciones hasta el estadio en el que estamos ahora, en el que yo diría que 90-95% de su vida cotidiana diurna normal, el paciente habla, come, funciona sin necesidad de la férula y la está usando casi exclusivamente de noche. Y una pregunta que te quiero hacer desde el punto de vista general. En la clínica, cuando tú llegas a la clínica, en la sala de espera, ¿hay más hombres que mujeres o hay más mujeres que hombres? En general hay más mujeres que hombres. Porque la estadística suele decir que están más afectados los hombres, pero últimamente yo siempre he dicho, las estadísticas van a tener que cambiarlas. ¿Por qué? Porque ahora hay más mujeres que hombres. Hace muchísimos años tenemos más mujeres que hombres, pero ahora hay extremadamente más mujeres que hombres. Entonces, la cosa, por ejemplo, antes se decía, hombres tienen más cáncer de cavidad bucal por fumar. Ahora las mujeres hacen, como siempre me enseñaron a mí, las mujeres, esto me lo enseñó el doctor Pagnasi, su padrino, creo, ¿no? No, yo soy padre, ahijado de la doctora Teresita Gómez de Urbina. Ah, cónchale, yo creí que era del doctor Pagnasi. Sí, lo admiro y lo quise mucho, mi profesor. Pero, Connie, usted tiene que aprender que las mujeres no son igual que los hombres. Y que las mujeres con hacer una cosa, la hacen bien, la hacen perfecta. Si ellas van a tomar aguardiente, toman más. Y si van a fumar, fuman más. Sí, señor. Y de verdad que eso, aunque últimamente, en estos últimos 5 o 6 meses atrás, he visto que ahora no están fumando tanto, ni están tomando tanto, aparentemente, por lo menos en los sitios donde yo voy. Pero te quisiera recordar una cosa que me pasó muy anecdótica. Que yo tuve una muchacha que se graduó con honores en una universidad inglesa, que cuando llegó a Venezuela, llegó a hacer tratamiento en una cosa que se llamaba reemplazo hormonal para estos casos, como el caso de la señora. Y la mujer llegó, cónchale, pero se graduó con honores, hizo no sé cuántos artículos. La mujer la quisieron dejar allá y dijo, no, yo me voy para Venezuela porque yo voy para allá. Se vino la muchacha y la muchacha como a los 6, 8 meses habló con ella. Digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, ¿y cómo te está yendo? Troconis, creo que me voy a tener que ir para Inglaterra otra vez. ¿Por qué? Porque esto no está resultando. Esto no está resultando. Estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, yo dije, pero ¿cómo que no? Bueno, los resultados que nosotros tuvimos allá eran muy buenos, pero los que tenemos aquí no son tan buenos. Entonces digo, ay, ¿qué está pasando? Hay una falla en el reemplazo hormonal. Digo, caramba. Y no supe más nunca de ella. Aparentemente se fue. O se dedicó a otra cosa. Entonces, esas son cosas que nosotros no vemos cotidianamente, porque no es nuestro
no es nuestro terreno de trabajo. Pero, por ejemplo, cuando uno ve pacientes con mal de Parkinson que tienen estos problemas, pues, concha, es un llamado para todos los odontólogos para que se contacten contigo y te puedan preguntar y te puedan hacer preguntas y te puedan de ponerse de acuerdo para que vean un paciente, para que ilustren, para que hagan unas ilustraciones fotográficas o en video o lo que sea, para que vean lo que se puede hacer para mejorar a esta gente. Sí, fíjate, hay algo bien importante que quiero resaltar, es que desde que yo tuve ese primer paciente hace unos 12, quizá un poco más, 12, 14 años atrás, han habido un número creciente de pacientes que llegan y que han tenido ese tipo de tratamiento, y yo he pedido interconsulta con los médicos por los efectos que ya conocemos a nivel de maxilares, y he tenido buena receptividad. Es decir, la preocupación creciente en la comunidad médica ya es evidente ante el tema. Es decir, ya no es un tema desconocido para los médicos, e inclusive he tenido pacientes que me dicen que su endocrinólogo está consultándome si yo creo que desde el punto de vista odontológico ese paciente puede ser tratado o no con el bifosfonato o el alendronato. Porque, por supuesto, un paciente que tenga desde el punto de vista bucodentario una condición previa, como por ejemplo enfermedad periodontal o sus secuelas, pues sería mucho más devastador que un paciente que nunca tuvo enfermedad periodontal. Entonces, eso es positivo, que la comunidad médica exista ya esa preocupación y esa conciencia de la interconsulta con el odontólogo antes de mandar el alendronato. Y lo otro que quería también decir es lo siguiente. Espérate un momentico, Alfredo, dame un momentico que ya me están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa. Okay. Estamos pendientes aquí en esto que vas a decir. Hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Alfredo Díaz Sciol. Nuestro tema de hoy, el de mal de Parkinson y su tratamiento odontológico. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con muchísimo más. No se retiren. Mantenga un cuerpo sano con el doctor José Eduardo Troconis en RCR Salud. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La importancia de sentirse bien en RCR Salud. Hoy, en nuestro programa especial de RCR Salud, comparando, compartiendo, aprendiendo con nuestro gran amigo el doctor Alfredo Díaz Sciol, quien es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, con un Master Science hecho en odontología restauradora en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Tuvo muchos encargos y trabajos, algunos de ellos que me parecieron sumamente buenos, hasta jefe, creo, de microscopía electrónica, y después creo que fue del Instituto de Investigaciones, si mal no recuerdo. Y por esa razón, pues, lo tenemos hoy aquí, porque hoy por hoy, pues, pienso que es un nuevo aspecto del conocimiento de lo que se puede hacer desde el punto de vista odontológico con nuestros pacientes que han tenido reemplazo hormonal y tienen mal de Parkinson. Adelante, doctor. Ok, había algo que quería, digamos, como que ahondar un poco más, que es en el tiempo de recuperación de un paciente que ha tenido tanto tiempo el patrón generador de los movimientos mandibulares alterados por discrepancias maxilomandibulares en la posición de sus dientes. Y es que eso puede tardar muchos meses, inclusive años, porque es una gran cantidad de estímulos negativos que se han ido subiendo por vía aferente a los centros nerviosos y que envían una respuesta por
por vía eferente hacia los músculos masticatorios y alteran la fisiología muscular normal, y entonces los músculos entran en fisiopatología y en espasmo. Y revertir eso puede tardar muchos años, porque entonces ese patrón generador alocado del movimiento mandibular necesita que se le vaya llevando con mucha paciencia hacia la normalidad y haciendo ajustes periódicos, porque a medida que los músculos van dejando de estar en espasmo, bueno, pues la fibra muscular se relaja y la posición va cambiando, y por eso es que hay que hacer los ajustes de la férula o eventualmente ajustes de oclusión. Pero como dije antes, yo evito que a menos que sea estrictamente necesario, porque protésicamente o por otro tipo de patología dentaria el paciente lo requiera, no hago intervenciones bucodentarias irreversibles hasta que el paciente no esté controlado. Solamente la cuestión de las emergencias. Y lo otro que quería tratar de puntualizar es lo siguiente. Para nosotros en el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas es bastante preocupante pues lo que está pasando con esta situación de la cuarentena y el coronavirus. Y la razón es fundamental: los pacientes están allí y siguen teniendo sus problemas. El que tiene Parkinson tiene movimientos involuntarios incontrolados, pues lo sigue teniendo. Y el que tiene a nivel de la clínica odontológica disfunción temporomandibular, pues también lo sigue teniendo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? En este momento, aprovechando o tomando como iniciativa o como punto de partida el día de ayer, que fue el día mundial de Parkinson, donde se celebra, pues, donde se conmemora para la enfermedad, para tratar de conseguir siempre mejoras en su tratamiento, bueno, pues hemos lanzado esa campaña a nivel del Instituto de Neurología y Neurociencias Asociadas, que son las consultas online, de manera que un paciente sintomático pueda recibir asesoría desde su casa y que nosotros, bueno, pues dentro de lo posible podamos ayudarlos hasta que esta situación se revierta y podamos volver a los tratamientos formales que ofrecemos en nuestras clínicas. Y de la misma manera como lo estamos haciendo con el Parkinson ahora en el mes de abril, en la fecha concreta del 11 de abril, igual lo vamos a hacer con la fibromialgia y el dolor crónico en el mes entrante, y es que la cuarentena no se ha suspendido, y porque el 12 de mayo es el día de la fibromialgia. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros podamos hacer algo útil desde nuestras casas mientras esté la cuarentena y la situación de la pandemia de coronavirus no se haya controlado, para que de alguna manera los pacientes afectados puedan recibir consejos y puedan aliviar sus dolencias en la medida de lo posible con las restricciones que tenemos. Cónchale, y también el problema de la fibromialgia es un problema bastante serio, porque hay uno, un subregistro, y dos, hay un subregistro porque pudiera haber mucho error en el diagnóstico. Entonces hay pacientes que diagnostican con fibromialgia que a lo mejor no la tienen, y hay pacientes que les deja pasar, le dicen que no tiene nada y resulta que tiene fibromialgia, pero usted se está metiendo en dos cosas realmente que son bien importantes, que el paciente de una u otra manera necesita ayuda, ya necesita ayuda del odontólogo para que pueda mejorar su condición, sobre todo el dolor, ¿no? Es correcto, sobre todo en los pacientes de fibromialgia y dolor crónico, hay una gran cantidad de pacientes con dolor del tenso inferior de la cara a nivel de dolor miofacial o de dolor de los músculos masticatorios, dolor articular, que nosotros vemos que la condición de dolor de la fibromialgia a nivel general mejora, más no mejora la condición temporomandibular. Y si se quiere, desde el punto de vista numérico, es mayor la cantidad de pacientes que tienen fibromialgia asociada a disfunción temporomandibular que los pacientes con Parkinson y disfunción temporomandibular. También la evolución es diferente. El Parkinson es una enfermedad degenerativa mucho más severa que hay que tratarla para tratar de frenar el avance de los estadios hacia los estadios más severos de la enfermedad, desde todos los puntos de vista.
En la fibromialgia, cuando el equipo multidisciplinario la trata, es mucho más probable una recuperación mayor o más eficiente, o que el paciente se inserte dentro de sus actividades normales, digamos, con una recuperación porcentualmente más grande que la que muchas veces se consigue con el Parkinson, por supuesto, dependiendo del estadio en el cual el Parkinson se diagnostique y de cómo se puedan frenar todas las secuelas que la enfermedad vaya dejando. Pero la idea es esa, que nosotros podamos ayudar a los pacientes en esta coyuntura, aun cuando no podemos tratarlos directamente, porque es decir, no podemos tener el contacto cuerpo a cuerpo que se necesita muchas veces para que el tratamiento sea lo más eficaz. Bueno, por lo menos podemos ayudarnos a nivel sintomatológico y hacer menos desagradable o más llevadera la cuarentena en un paciente que, además de todas las restricciones que se tienen ahorita por el problema de la pandemia, bueno, pues presenta un cuadro de una enfermedad que está siendo diagnosticada, que ya fue diagnosticada, pero que en este momento no puede ser tratada de la manera como normalmente lo hacemos. Si yo te pido, por favor, que nos hagas un concepto de lo que es el mal de Parkinson, ¿me lo podrías hacer? Bueno, mira, en realidad yo soy odontólogo especialista en odontología restauradora y digamos que no es en mi área de especialización, pero pudiera resumírtelo de la manera siguiente. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por trastornos a nivel musculoesquelético. Muchas veces la enfermedad se manifiesta a través de temblores, otras veces la enfermedad es a través de rigidez muscular. Y eso hay que tratar de diferenciarlo también, porque el tratamiento va a diferir dependiendo del Parkinson que se tenga. Y además de eso también el Parkinson tiene diferentes estadios y las implicaciones de las secuelas o las secuelas de la enfermedad o los síntomas que acompañan a la enfermedad durante los diferentes estadios varían. Entonces, muy importante un diagnóstico precoz, ¿okay? Cuando aparecen los primeros síntomas o aún antes de ello, cuando el paciente va a su control con el internista, ahí pueden hacerse algunas preguntas de despistaje que pueden llevar a, según algunas investigaciones, a pensar que el paciente pudiera sufrir de Parkinson en el futuro, o que pueda estar desarrollando o pueda tener ya un Parkinson en un estadio 1 que todavía no ha dado manifestaciones a nivel muscular. Entonces es bien importante eso, y por supuesto el tratamiento en sí de lo que es el Parkinson lo hacen en el equipo multidisciplinario básicamente los neurólogos y los reumatólogos, los internistas, o sea, el equipo médico más especializado o más cercano a la enfermedad. Las otras especialidades damos el apoyo desde el punto de vista de lo que el paciente pueda estar teniendo como síntomas asociados, dependiendo del estadio donde la enfermedad se encuentra. En tu experiencia, más o menos un paciente que esté totalmente desarticulado desde el punto de vista de oclusión, de su movimiento dentario, de su sistema de masticación, sistema masticatorio, ¿como cuánto es el promedio del tratamiento? Claro, yo sé que hay pacientes con lesiones leves, lesiones moderadas y lesiones severas, o sea, desde el punto de vista de afectación del paciente. Entonces, pero los pacientes en general, los pacientes que has visto, ¿dónde está la mayor cantidad de pacientes? ¿En muy afectados, moderadamente afectados o poco afectados? Bueno, fíjate, hay una cosa muy importante, ¿no? Nosotros desde hace unos cuantos años estamos viviendo una situación política, económica y social bastante crítica en el país. Para nadie es un secreto que la población venezolana se ha venido empobreciendo y eso influye en los índices de
habilidad que el paciente puede adquirir para el cuidado de su propia persona, por falta de recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Los pacientes se han ido deteriorando desde el punto de vista de que pierden los dientes y no se los pueden reponer, eso ocasiona desarmonía, no tienen acceso a limpieza frecuente, eso ocasiona enfermedad periodontal que avanza de manera silente y ocasiona pérdida de dientes, o puede pasar también, y es algo muy alarmante, y creo que lo mencioné al principio de la entrevista, que el paciente pueda sufrir fracturas espontáneas de los dientes y fisuras producto de la tensión nerviosa y de la cantidad de frustración en la que viven, donde los dientes se apretan los maxilares los unos contra los otros, y hemos tenido casos en las clínicas de dientes no solo fisurados que evolucionan hacia muerte pulpar, sino de dientes completamente sanos, fracturados, abiertos por la mitad, de banda a banda, como una patilla. Y es algo realmente alarmante. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre por la situación que estamos viviendo, que si el paciente tiene una condición previa, bueno, pues lo agrava. Y si no, bueno, pues la inicia y la mantiene. Y todo eso repercute la tensión muscular en el sistema neuromuscular, y es como un fenómeno de bola de nieve que se retroalimenta porque sube por vía aferente a los centros nerviosos y ocasiona una respuesta para tratar de aliviarlo, pero la mandíbula cambia de posición y entonces consigue otras obstrucciones en la posición nueva y el fenómeno se va perpetuando. Entonces, la gran mayoría de los casos que llegan ahora son moderados, son de disfunción temporomandibular moderados. Repito que nosotros intentamos solucionar la emergencia desde el punto de vista dentario, desde el punto de vista bucodentario, si fuese el caso de que hubiese un problema periodontal asociado. Y una vez estabilizada la parte de la emergencia, tratamos de hacer una férula para que el paciente pueda iniciar la relajación muscular, pueda quitar lo que llaman el input negativo hacia los centros nerviosos y evitar una respuesta que complique más y que vaya a generar en el tiempo un patrón generador de movimientos mandibulares alocado, como es en el caso extremo que describí anteriormente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Es preciso que nosotros hagamos un control muy férreo de esos pacientes. Cuando un paciente tiene una disfunción temporomandibular moderada, no se trata de instalar una férula y dejar al paciente irse. El paciente debe volver a la consulta y nosotros, post instalación de la férula, debemos hacer por lo menos 4 ajustes. Y después entonces ir monitoreando y ver cómo se va espaciando en el tiempo las interconsultas para los ajustes y corroborar eso con la evolución de la mejoría en los síntomas, para entonces saber que estamos en el camino correcto. ¿Aló? Eso es lo que eso es lo que hacemos desde el punto de vista odontológico, pero quiero insistir en que en el caso concreto de el paciente que tiene Parkinson y tiene temblor mandibular, es preciso que hagamos un diagnóstico diferencial y que el tratamiento se inicie una vez que la enfermedad de Parkinson se haya tratado a nivel sistémico, a nivel general en el paciente, y entonces nos enfocamos en la posibilidad de que el temblor mandibular se deba a que haya una disfunción temporomandibular asociada. ¿Sabes qué? Me gustaría decirle a nuestros oyentes que voy a hacer un comentario que hemos debido hacerlo antes, ¿no? El problema es la implicación de lo que es el mal de Parkinson, porque el mal de Parkinson está asociado a que nosotros tenemos en nuestro organismo, producimos una sustancia que se llama dopamina, y esa sustancia es la que nos ayuda a controlar el movimiento muscular. Entonces, cuando empezamos a tener esa degeneración de las fibras nerviosas, empezamos a perder la formación o la cantidad suficiente de dopamina, y ahí empiezan los problemas. Entonces, por esa razón es el temblor de los pacientes. Y hace algún tiempo, yo no sé si lo oíste alguna vez,
pero los ingleses estaban trabajando fuertemente en la colocación de un artefacto eléctrico en el cerebro como una especie de marcapasos, así como el marcapasos del corazón, que lo que enviaran estímulos eléctricos, y aparentemente eso, yo no sé qué pasó, pero eso supuestamente estaba en estudio y estaba prácticamente listo. Yo no sé qué pasó, si el FDA lo aprobó o no lo aprobó, no sé, pero aparentemente iba a ser un tratamiento efectivísimo. ¿Tú tendrás alguna información de eso? Porque yo la verdad es que perdí la pista de eso y más nunca me enteré de nada. Bueno, fíjate, nosotros hemos oído cualquier cantidad de cosas cuando hacemos revisiones de casos, revisión de literatura en función de los casos. Ajá. ¿Okay? Y digamos que lo que estás mencionando no me es completamente ajeno, porque he oído las discusiones entre el equipo médico en donde se menciona que eso ha sido utilizado. Sin embargo, el enfoque nuestro a nivel del Instituto de Neurología y Neurociencia se basa más en la neuromodulación. Se utilizan drogas neuromoduladoras y por supuesto se hace énfasis en el uso o en el problema de los transmisores nerviosos, la dopamina, etcétera, y también se insiste mucho en algo que afecta a esos pacientes, que es el tratamiento del sueño, para que tengan un sueño reparador. Ah, qué bueno. Con esas drogas y de neuromodulación y con la administración y la asesoría del equipo multidisciplinario, bueno, pues se enfoca también toda esa parte. Por supuesto, hay drogas específicas que van dirigidas al caso particular de cada paciente. Unas dirigidas al control del temblor, otras dirigidas al control de los dolores, otros que tengan ansiedad, etcétera, etcétera. Va a depender de cada caso clínico en particular y no es una receta única para cada paciente, sino que se va al caso clínico particular y se realiza un protocolo de tratamiento que está dentro de nuestra filosofía de tratamiento, pero que es específico para cada paciente, y se le hace un seguimiento aún después que se le ha dado de alta al paciente en lo que nosotros llamamos allá la fase 2, que es donde el paciente pues va y nos dice con cierta periodicidad cómo ha ido evolucionando con su tratamiento y se hacen los ajustes necesarios. Eso se hace en las 3 clínicas, tanto en la de Parkinson como en la de fibromialgia y dolor crónico, y también la clínica de trastornos afectivos. Alfredo, me gustaría, por favor, que, como tú lo dijiste muy bien, el paciente que tiene Parkinson, bueno, no sabe mucho de él, él quisiera hacer muchas cosas a lo mejor, pero no puede, no está en la capacidad de hacerlo. Y tendrá familia que pudieran estar interesados en que reciban tratamiento odontológico y o tratamiento médico para la enfermedad, porque a lo mejor no lo han llevado, porque no han tenido tiempo, porque no lo saben. Me gustaría que dieras una forma de contacto contigo para que puedas orientar al paciente, puedas orientar al familiar, que me parece muy importante. Ok, fíjate, nosotros estamos haciendo esta campaña que salió justamente ayer a través del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Dale el número de teléfono. La página web nuestra es la página web es INAP, por las siglas, Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. En internet vas a tener acceso, o cualquier paciente, a la página web. Pero también por las redes, @INAP_INAP. ¿Okay? Ahora, lo que fue la campaña que se emitió ayer por especialidades, digamos, desde el punto de vista de neurología, desde el punto de vista de neuropsicología, desde el punto de vista de psiquiatría, desde el punto de vista de psicología o desde el punto de vista de medicina familiar, etcétera. En esa campaña está el link para que el paciente pueda acceder a cada profesional, pero de cualquier manera se canaliza a través del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Mi sugerencia es que accesen la página web y que contacten los números que ahí salen. O en esta coyuntura, si es difícil por alguna circunstancia contactarlos por allí, bueno, por lo menos en el flyer que yo mandé por las redes está mi número telefónico y podemos hacer una consulta vía WhatsApp. Pero en
principio queremos es canalizarlo a través del instituto, porque normalmente las historias médicas reposan allí. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa y le damos las gracias al doctor Alfredo Díaz Scholl por haber permitido esta llamada telefónica, y de parte de ese gran equipo de RCR Salud formado por el señor Alejandro Tobar, quien estuvo en el control maestro, y en mi propio nombre, José Eduardo Troconis Ganime, le damos las gracias por haber estado en nuestra sintonía. Le deseamos un feliz comienzo de semana el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, José Eduardo, por la oportunidad. Un abrazote. Y bueno, esperemos que RCR esté pronto en el aire otra vez. Ok, gracias. Un abrazo. Chao. Temas dedicados a su bienestar. RCR Salud con el doctor José Eduardo Troconis. RCR 750 AM.